Ya es viernes y es la hora de Diálogos y Contrastes. Escucha los diferentes puntos de vista de Ensenada. Comenzamos. Muy buenos días. Estamos hoy en Diálogos y Contrastes, hoy 2 de marzo, con Jesús Ruiz Uribe. Buenos días, Jesús. Muy buenos días. Martín Celaya, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues, y el de la voz, Rommel Arbizu, pues muy contentos de estar un día más aquí en Diálogos y Contrastes. Gracias a Dios, hoy es viernes. Bueno, pues vamos a tratar un tema pues muy candente que está ahorita, que son pues los candidatos a la presidencia de la República, sobre todo aquellos candidatos que representan partidos políticos que se encuentran inmiscuidos en un acto de corrupción o que se han acercado de gente que está relacionada con actos de corrupción. Igual, pues ahorita la observación, una observación pues muy grave que le hacen al señor gobernador de una desviación de recursos por la Contaduría Superior, lo que era anteriormente la Contaduría Mayor de Hacienda. ¿Hoy cómo se llama, Chucho? Contaduría Mayor, Auditoría Superior de la Federación. Contaduría Mayor de la Federación, así es. Bueno, Martín, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues lo que podemos decir es que hay situaciones que se están dando en este intermedio que hay antes de las elecciones. Se está trabajando mucho en los medios, se están hablando de muchas cosas que de alguna manera perjudican o benefician a ciertos contrincantes en la contienda electoral. Y pues uno de estos es como lo mencionaste, es el caso de Anaya, que pues ha sido observado por situaciones no regulares en sus aspectos de tipo de negocios, ¿no? Que bueno, pues nos podía hablar más sobre esto nuestro amigo Jesús Ruiz. Sí, pues estamos viendo algo francamente extraño. Un pleito encarnizado, un agarrón de callejón entre el segundo y el tercer lugar, por saber quién queda vivo en el segundo lugar para enfrentar a López Obrador. En el pasado habíamos visto este tipo de agresiones por parte del Estado hacia quien iba en primer lugar para tratar de bajar. Lo vimos en el 2006. En el 2012 vimos al segundo lugar pegándole al primero, que era Andrés Manuel, a Peña Nieto. Terminó, o el tercer lugar cuando empezó él, a Peña Nieto, y el segundo lugar también a Peña Nieto. Terminó Andrés Manuel en segundo lugar. Pero en esta ocasión se está peleando el segundo y el tercero. Entonces, en la lógica del PRI y del PAN, de los dos partidos, quien quede vivo habrá de polarizar con López Obrador. Pero yo creo que ya rebasaron los límites de las buenas relaciones y va a ser muy complicado que después unan fuerzas para enfrentar a López Obrador. Han rebasado los límites de la concordia política, ya se atacaron mucho. En el caso particular de Anaya, evidentemente el Estado mexicano está actuando de forma facciosa. El tema es que una campaña presidencial debe constituirse en un fuero para que un candidato presidencial no pueda ser procesado o exhibido públicamente por fechorías que haya cometido. Así debe de ser. O el problema en realidad es que están investigando las pillerías de un candidato presidencial como Anaya y dejando de atender las pillerías que personas relacionadas al candidato Meade han cometido, como el caso de Rosario Robles, que ha sido ya exhibida y que ya hay una denuncia penal por parte precisamente por la Auditoría Superior de la Federación. El gobernador de Chihuahua, que no es regresado desde el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, lo que hemos visto ha sido una sobrereacción, creo yo, una reacción muy torpe de parte de Anaya, porque a él nadie lo ha citado a declarar. Las versiones en las que se ha involucrado a él son versiones periodísticas, seguramente filtraciones de la Secretaría, de la Procuraduría, pero no dejan de ser versiones periodísticas. Y Anaya ha sobrereaccionado porque ha querido aprovechar el momento político para convertirse en una víctima y para exhibirse. Emular a López Obrador con el tema del desafuero y tratar de potenciarse políticamente. El problema es que no es una víctima él. Es decir, sí hay un asunto de corrupción de parte de él detrás de todo esto. Y segundo lugar, no tiene las habilidades de López Obrador para poder exhibir que el Estado lo está persiguiendo. Pero también el caso de Anaya es sintomático del rompimiento de un régimen que nos dominó durante los últimos del 89 para acá, que es el PRIAN. Es un rompimiento entre los de arriba que se ponen peligrosos cuando se pelean los de arriba, ¿no? Entonces yo creo que este asunto se va a resolver al final de cuentas con la sobrevivencia política de Anaya o de Meade. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Por lo pronto Anaya tiene que explicar cómo es que se hizo de un predio en 10 millones de pesos, de un parque industrial, que le construyeron una nave industrial a crédito, muy extraño, porque no un crédito bancario, sino un crédito del constructor, que era el dueño del parque industrial. Cómo después ese dueño de ese parque industrial, quien le vendió y quien le construyó a crédito, le vuelve a comprar por interpósita persona, le compra con su chofer y con su sirvienta. Le vuelve a comprar el predio prácticamente por el mismo precio que dice Anaya que le costó el predio y la construcción de la nave. Esto quiere decir dos cosas: o que es una evidente operación de lavado de dinero, o que quien quiere ser presidente es el empresario más torpe que hay, porque tenía asegurada una renta que estoy seguro la sigue cobrando, de más de $26,000 por los 7,000 metros cuadrados de la... Pero no vayamos muy lejos. Alfonso Romo hizo una operación muy similar, con una empresa que se llamaba SITS, que se la vendió a otra empresa que inventó él. Se lo vendió, supuestamente estaba quebrada, se lo vendió a un precio muy económico a otra empresa que tenía él, y después la vendió a un precio enorme a Monsanto, seguramente para hacer alguna defraudación fiscal y ganar recursos. O sea, la verdad de las cosas es que hay una descalificación total y absoluta de todos los candidatos a la presidencia de la República. Pero bueno, Romo no es candidato a la presidencia, ¿eh? Bueno, pero es asociado de López Obrador. Que aclarar su situación, y si el tipo cometió algún delito, pues habrá de ser separado de sus responsabilidades. Y además López Obrador, bueno, López Obrador se ha acobijado pues de pura gente bastante cuestionable. Ahí está el caso de Gómez Urrutia, etcétera, etcétera. La verdad es que hay gente muy cuestionable que arropa a López Obrador. La verdad de las cosas es que eso es muy, 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 muy delicado. Ahora, ¿cómo es posible que López Obrador, él solo se cree Dios o no sé qué, pues se cree que perdonador de vidas? O sea, si a López Obrador le dicen estoy contigo y eres un pillo, se te quitó lo pillo, estás perdonado. O sea, yo creo las que hace Anaya y termina pagándolas López Obrador. No. No revuelvas la gimnasia con la magnesia. ¿Qué digo yo? No revuelvas la gimnasia con la magnesia. Vamos viendo la posición de López Obrador. Que si eres un delincuente o que si eres un narcotraficante y le dices te apoyo, te perdono. Digo, es un perdonavidas. O sea, la verdad de las cosas es que un personaje así es un personaje pues poco serio, aunque esté en primer lugar en las encuestas, pero habla muy mal de él. Ahora, está en primer lugar en las encuestas no por él, está por el hartazgo que existe del PAN y del PRI. Pero está en primer lugar en las encuestas. Yo reconozco que está en primer lugar en las encuestas, pero la verdad es que... Lo convertiría en presidente en este momento.
En ese momento lo convertiría en presidente. La verdad de las cosas es que no tengo una bolita mágica para saberlo, pero Aquí el pueblo mexicano está tan harto que bueno, que una opción es López Obrador, pero qué opción tan delicada sería. Bueno, Martín. sí, si me permiten, una cuestión que se está viendo y que pues causa molestia en la sociedad es la forma en que se tratan las cosas, este tipo de situaciones, dependiendo de quién sea el que las está sufriendo, ¿no? Por ejemplo, se ha visto una rapidez impresionante en difundir la problemática de Anaya cuando ha habido, se dice, otros casos que han estado lentos y en ese sentido pues hay cierto malestar, ¿no? Bueno, pero él fue a declarar, todavía no hay nada jurídico, o sea, exactamente. Él fue a declarar cuál rapidez, cuál inmediatez en la impartición de justicia, o sea, aquí no hay nada de eso. Pero se dio a conocer rápidamente el video que había que se tomó cuando él fue a hacer sus declaraciones. Es show, es campaña, Martín. Pues sí. Es show eso. Ajá. Bueno, y pasaron también el comentario lo acompañaba el jefe Diego, ¿no? Y que desafortunadamente no hizo un comentario muy apropiado. Bueno, así es él, pues, o sea, la verdad es show, sigue siendo show, es pues pura pantomima esto. Ahora, mira, Robert, pero si vamos a la otra cuestión, ¿no? Evidentemente se critica mucho la gente a la cual se ha rodeado López Obrador, ¿no? Se critica mucho, pues, de dónde vienen los hechos en los que se vieron involucrados, entre ellos Napoleón. Y sin embargo, pues leyendo y viendo los comentarios, se dice que mientras era perseguido aquí fuertemente en México, en Canadá, fue reconocido, le otorgaron algunos asilo político y algunos reconocimientos por sociedades. Pues claro, Martín, son primero los intereses económicos. Las compañías más importantes en el campo de la minería son canadienses. Pues por supuesto, no me voy a pelear con el líder sindical. Claro que no, son mis intereses. Tengo que cuidarlos. Digo, es que estás hablando de Canadá, no de México. Independientemente. Estás hablando de un país con Estado de Derecho. Estás hablando de un país con instituciones democráticas sólidas. Estás hablando de un país desarrollado económicamente. No estás hablando de un país subdesarrollado políticamente, subdesarrollado democráticamente, Chucho, subdesarrollado con todo respeto, como, no seas como México. ingenuo. No seas ingenuo. Los intereses son los intereses. Los intereses son los intereses. Por supuesto que les interesa mucho estar bien con el líder sindical para proteger sus propios intereses. Las empresas canadienses son muy fuertes en materia de minería. Por ¿Qué eso resolvió la Suprema Corte de Justicia en el tema de Napoleón? ¿También intervino las empresas canadienses para exonerarlo? Seguramente no. Pero la verdad de las cosas es que... ¿En qué verdad crees tú? Mira, ¿En la verdad de los noticiarios o en la verdad de la ley? No. No es De en la la verdad Suprema de los Corte. noticiarios o en la verdad de la ley, Chucho. No seas ingenuo. Hay una verdad política, ¿En la verdad política? hay una verdad jurídica ¿En cuál- y hay una en verdad cuál crees tú? moral. ¿En cuál crees tú? Y una en la moral. Y esa es la tuya. No es la mía. No, Bueno, sí. Vamos a un corte y regresamos. Martín, continuamos. A ver, yo nomás quería comentar algo sobre el tema de Gómez Urrutia. ¿Cómo es posible que un líder sindical tenga en la bolsa un fraude de 55 millones de dólares? No creo que sea muy decente. Pero bueno, Martín, no sé tú qué opines al respecto. Bueno, pues en los medios se dice mucho de este tipo de cosas y se habla que esos 55 millones de pesos... De dólares. de dólares, 55 millones de dólares. Los de pesos tú los tienes. Los de Naya los tienen allá. Ajá. Los de pesos los tienen allá. Pues fueron recursos que, según dice la gente, que no estaban en su cuenta. Fueron cursos que llegaron para apoyar precisamente el sindicalismo y este tipo de situaciones.
O sea, hay muchas versiones encontradas que definitivamente confunden a la gente. Porque por un lado, como te comentaba hace rato, se le dieron reconocimientos en Canadá e inclusive en Noruega. Efectivamente, las mineras de Canadá y de Estados Unidos son las principales beneficiadas de esta situación. Claro. Sin embargo, fueron dados por organizaciones de derechos humanos porque Napoleón Gómez Urrutia defendía de alguna manera los derechos humanos a través del sindicalismo. Entonces, hay versiones diferentes de diferentes lados y que no se clarifica exactamente cómo fue, incluyendo que nuestras autoridades también no consideraron que estaba libre de culpa en un momento dado, ¿no? Entonces, son versiones encontradas que definitivamente confunden, o sea, por la situación que inclusive una asociación noruega también le dio un reconocimiento a Gómez Urrutia. Entonces, pues tenemos ahorita una lucha de noticias que totalmente discordantes unas contra otras, dependiendo de quién las está soltando, y pues esto hace que la sociedad se encuentre confundida, pero pues tiene que escuchar, tiene que ver, tiene que enterarse para que tome sus propias decisiones y no se deje ir por lo primero que escuche en las redes o en el radio. Bueno, aquí estamos recibiendo un mensaje del profesor Cabral, y dice lo siguiente: buenos días. En su ansia de poder, Anaya no se da cuenta que más que defenderse con sus explicaciones, ofende al pueblo con sus cuentas, millones y millones. Qué triste caso. Gracias, profesor Cabral. Chucho, sí. Adelante. Sí, el caso de Anaya es un caso sintomático de lo que ha pasado con el PAN. Es un político desideologizado que un día defiende una ideología y otro día defiende otra, que se hizo del poder dentro del PAN con trampas y traiciones, y que evidentemente tiene una proclividad al dinero sucio. No es la primera vez que se involucró en ese tipo de cosas. Recordemos, en internet cualquiera puede consultar, en YouTube hay un audio de él pactando millones de pesos de entrega ilegal con Yunes, cuando Yunes era, sí, recuerdo, era funcionario. Y también recuerdo lo de Bejarano, que era de las gentes más allegadas a López Obrador. Y sí, otro video con millones de pesos. Cuando quieras hablamos de este tema, pero si no, no vamos a poder hablar de Anaya. También recordemos a Anaya en el escándalo del fraude inmobiliario con una fundación, precisamente para hacer un edificio del PAN. Y luego podemos recordar ahora a Anaya con este tema que es un poco más grave porque implica, sí, lavado de dinero. No es un asunto menor, el dinero no saben de dónde apareció, pero circuló por todo el mundo. La empresa que le compró es una empresa constituida por la sirvienta y el chofer de quien le había vendido el mismo predio, que es un amigo de la preparatoria. Y le compraron, habiendo fundado una compañía con 10,000 pesos, y le pagaron 54 millones de pesos. Que está prófugo este muchacho. Inmediatamente se fue. Barreiro. Ahora, el tema es que, como le tocaron una parte muy sensible a Anaya, que este sí es un tema en donde está involucrado hasta las cachas, sobre reaccionó. A él no lo ha citado la Procuraduría, pero inmediatamente se espantó cuando su amigo se peló. Pero además otra cosa, Chucho, muy interesante. Manda un boletín de prensa y dice, son fraudes o sea, reconociendo el fraude, pero dice que son entre particulares. Dice que es entre particulares. Sí, que él no le compró. Que es una cosa entre particulares. Que lo de López Obrador y de Domínguez son cosas de gobierno. Que ellos sí están involucrados en el gobierno. O sea, está reconociendo. La verdad es que qué lamentable. Hay una persecución de parte del Estado mexicano, o del gobierno mexicano más bien, en contra suya. Eso es evidente. Porque sí hay un uso faccioso de la Procuraduría. El tema es que hay tela de dónde cortar. El problema es que es un caso en el que está involucrado él directamente. En el caso de López Obrador, se habla de las personas que están cerca de López Obrador, de algunas personas que están cerca de López Obrador. En el caso de Meade, se habla de personas que están cerca de Meade. Pero en ninguno de esos dos casos se toca directamente a los candidatos, que ese es un asunto fundamental, Rommel. En el caso de Anaya son casos de corrupción de él directamente.
no de un colaborador, no de un amigo, no de un seguidor, Sí, claro. sino de él directamente. Eso es lo que hace diferente el asunto. Ahora, Pero también con López Obrador, que tiene a mucha gente muy cuestionable, dice el dicho, dime con quién te juntas y te pues lo mismo se puede decir de Anaya. Y te diré, Y yo creo que- te diré quién eres. y yo creo que es Dicen injusto. Que el que entre lobos anda, a aullar aprende. Y bueno, pues no ha aprendido, mira, él le han buscado... no ha aprendido. Robert. Pero O sin sea, embargo, no, perdona es a una todo el larga pillaje carrera- ha es habido, una larga- y ha habido por haber. Es una larga carrera política. Perdona a todos. que está- ¿De qué ha vivido los últimos años este señor? Bueno, mira, tiene es el máximo vendedor de libros de... Sí. ¿López Obrador? Sí, sí. ¿Es libros ahora? ¿De Biblias o de qué? No, siempre ha vendido libros, sus libros son muy leídos. Simplemente por ese concepto ha recibido cerca de $500,000 en todos estos años. ¿Tú desde crees luego. que $500,000 le alcancen para hacer una campaña presidencial de 18 años? Por el No, amor de no, a Dios, ver, Chucho, esa hombre. campaña presidencial no la ha pagado. ¿Dónde cabe eso, $500,000? ¿Dónde cabe pensar que él paga su campaña? ¿Dónde cabe pensar que Meade paga su campaña? ¿Dónde cabe pensar que Anaya... 18 años por ¿Dónde $500,000? ¿Dónde cabe pensar que ellos pagan sus campañas? Afortunadamente en este país tenemos un sistema político en donde los candidatos presidenciales, los candidatos a diputados reciben recursos públicos para hacer sus campañas. Una cosa muy diferente es que en el caso del PRI se roben ese dinero público y luego pidan a empresarios que les paguen sus campañas. Oye, y otra cosa oye, muy distinta pero, es que el caso de López Obrador haya gastado bien su dinero. Mira, con López mucho menos Obrador recursos... es dueño del partido. López Obrador es una función de Morena con López Obrador. Morena no existe sin López Obrador, No, Morena, ni López Obrador no, sin Morena. Morena, no es como lo planteas tú. Morena existe, se fundó para ser candidato a la presidencia de la República a López Obrador en el 18. Eso es totalmente legítimo. Es un movimiento. En el Si caso no de gana López Obrador, va a claro seguir que sí, existiendo y Morena, va a lo existir dudo. con muchos gobernadores, va a existir con muchos alcaldes, va a existir con muchos senadores. Hoy por hoy, va a existir Morena no con muchos tiene ningún alcalde. No, pero Y no tiene ningún gobernador. después de esta elección va a existir con muchos gobernadores, Romel. No se hagan Probablemente. ilusiones. Va a existir con muchos diputados locales, va a existir con muchos diputados federales, con muchos senadores, con muchos alcaldes, con muchos regidores. Va a existir un partido político que va a emerger justamente en toda su construcción después del 18. El partido fue fundado por un movimiento que es el movimiento obradorista. Y ese movimiento, que es legítimo, se fundó para hacer llegar a López Obrador a la Es presidencia igual de que la los República. verdes. Tienen dueño los No, partidos. no tiene nada que ver. Los verdes son unas chichincles del PRI. Es un partido franquicia que se hace para ganar una diputación aquí, para ganar una regiduría Bueno, allá. y No tiene nada, absolutamente nada que ver. No están luchando por el poder, ni están luchando por por la ecología, ni están luchando por nada. Pero ¿qué? Morena, ¿qué ideología tiene? Se alía con la extrema derecha, más derecha que el PAN, y se alía con la extrema izquierda. No, es al por revés. favor. Se alía, el partido evangélico se alía con Morena. No, Morena se alía con el partido. Pero lo acepta, No, pues. por eso, claro. Pero ¿Por qué acepta. quieren ustedes seguir difundiendo la división del país? Porque hay unos ciudadanos que quieren ¿Quiénes seguir... ustedes? Los ciudadanos que defienden esa posición. Porque hay unos ciudadanos que quieren seguir defendiendo que el país siga encontrado a cara de perro. ¿Por qué quieren seguir haciendo que un partido político no pueda generar unidad entre distintos segmentos de la sociedad? No es por ahí. A ver, sí Los es por ahí. partidos políticos Sí es por deben ahí. tener una ideología Y además está cargado firme. de hipocresía el argumento, y te voy a decir por qué. Porque en el caso particular por ejemplo, del PRI, esa fue la grandeza del PRI, que era en el PRI podía entrar el militar, el empresario, el evangélico, el católico, todos. Y en el caso del PAN, exactamente lo mismo. Es un partido que se ha unido con la izquierda. Pero si lo hace López Obrador, entonces se le señala con dedo de fuego y se le dice, tú no puedes generar unidad, tú tienes que dividir a la sociedad. Por supuesto. Tú tienes que ser sectario, tú no puedes establecer una López política Obrador, también el PAN. Ese es el problema. También el PAN, No. la derecha con la izquierda, con el PRD, es una vergüenza también. ¿Y el PRI qué es? ¿De derecha o de izquierda? Es un partido de centro.
¿Y qué es eso de partido de centro? Donde caben todos, donde cabe la derecha y cabe la izquierda. Es un partido de centro. Donde cabe tiene la izquierda políticas de y la izquierda derecha. y tiene Es políticas lo que te de estoy derecha. diciendo. Es un partido Entonces, de centro. luego, según entonces, las circunstancias internacionales. Luego entonces estamos hablando de lo mismo. Obviamente nada más sin que irse no- a los extremos. Sin irse a los extremos. Exactamente. Sin irse a los extremos. Pero sin embargo, Morena se embargo, va a los extremos. no. A la extrema derecha y a la extrema izquierda. No. El PAN, ¿cómo es posible que se alíe con En el este PRD? país ya no hay extremismo, Rommel, por favor, hombre. Ya no hay extremismo. Ni Marcos en Chiapas es extremista ya, hombre. Por O sea, ¿de dónde sacan que en este país hay extremismos? Se acabó. Son oportunistas de la política. Cayó el muro de Berlín y se acabaron los extremismos. Sigue Cuba. Sigue Cuba. ¿Ha sido Cuba? Claro. ¿Y qué tal te lo pasaste? Como turista muy bien, como ciudadano quién sabe. Martín. No, pues obviamente son confusiones por todos lados, ¿no? Pero lo interesante de ahorita es que podemos expresar nuestras opiniones, o sea, tenemos la libertad de hacerlo. Y eso es Claro. una gran situación que nos está dejando ahorita nuestro país, ¿no? Podemos hablar, podemos decir las cosas. En ese sentido, pues sí, a veces sí existen temores de que los cambios que nos pueden traer, nos pueden traer situaciones de mayor abertura, situaciones que cierren esta comunicación que se tiene con la sociedad. Son aspectos que Vamos a un corte comercial, Martín, Sí, y regresamos cómo no. contigo. Gracias. Continuamos con Martín Celaya. Sí, pues comento que estos son momentos de definiciones donde lo que decidamos todos los ciudadanos nos va a marcar hacia dónde vamos a ir. Estamos en momentos muy difíciles en que se está negociando el Tratado de Libre Comercio, en que quien quede puede hacer que estas situaciones se vayan para un lado o para otro. Por esta razón debemos de tener mucho cuidado, pero sobre todo las autoridades que tenemos actualmente también deben actuar con precaución y con mesura y no tener lo que ha sucedido, lo que ahora el 20 de febrero nos comunica la Autoridad Superior de la Federación, que pues se encuentran aquí en Baja California situaciones anómalas donde se ve un desvío del orden de 1,430 y tantos millones de pesos, perdón, ahora sí son pesos, pues que hacen que la sociedad pregunte en dónde está ese dinero. No quiere decir necesariamente que se lo hayan robado en los términos comunes, sino que se ha desviado, que se ha ido a otros lugares, no precisamente donde estaba dirigido, y recursos que no se han utilizado. Este tipo de situaciones perjudican precisamente a las gentes que están políticamente moviéndose en el partido de acuerdo al O sea, ¿te refieres a Acción Nacional? Acción Nacional, efectivamente. Perjudican, pues se está viendo una situación anómala. Estamos viviendo como ciudadanía situaciones complicadas en aspectos de seguridad, en aspectos de seguridad pública y de seguridad social. Y pues se observa que los recursos que venían dirigidos a seguridad, al Iztecali, a otro tipo de situaciones que beneficiarían a la sociedad, no se han utilizado de esa manera y en consecuencia pues se están padeciendo una serie de situaciones lamentables. Desafortunadamente, pues se está viendo lo del 16 cuando ya estamos en el 18, ¿no? Y hasta cuándo se tomarán medidas, hasta cuándo se explicará qué sucedió con esos recursos, qué está pasando realmente. Pues estas son las situaciones que hacen que la sociedad tenga un hartazgo, esté molesta, tengamos pues pensando hacia dónde podemos irnos, hacia dónde veremos realmente la luz. Y tener pues posibilidades de lograr una mejor forma de vida, mejor educación para nuestros hijos, mejores calles en nuestra ciudad, que la estamos padeciendo bastante. En fin,
yo creo que pues es hora también de que se den explicaciones, se compruebe qué está sucediendo, o en su caso contrario se tomen las medidas como deben de tomarse, sin sesgos partidistas, sino haciendo un estricto seguimiento a lo que dice la ley, ver por qué se están usando los recursos que vienen de la Federación en otras, desviándose a otras situaciones que no son necesariamente las de lograr el bienestar de la sociedad. Tenemos que irnos por ese lado también, justificar qué es lo que está pasando. Jesús, ¿es una mala administración? ¿Es una falta de planeación? ¿O son malversación de fondos? ¿Qué es, Jesús? Yo creo que todo. Conociendo al señor gobernador, yo creo que tuvo el primer problema para justificar dineros con el dinero de la leche que se robó de su mamá cuando en la primaria lo mandaban por la leche. Es decir, la conducta del gobernador ha sido reiteradamente delictiva y con mucho descaro. Cuando fue alcalde de la ciudad de Tijuana, lo mismo simuló una compraventa de un terreno del ayuntamiento con un compadre, y luego el compadre le vendió a un precio menor al que habían comprado. Esto no es un asunto menor, es la que supimos, pero si tú te imaginas, pues ya sabríamos qué otras ha hecho. Y en el ejercicio de su gobierno también ha sido distinguido por dedicarse más a los negocios personales que a gobernar. En este caso particular es evidente que hay una malversación, es decir, que utilizó mal 1.400 millones de pesos. Tendrá él que justificar por qué los utilizó de manera incorrecta, de manera ilegal. Y en esa justificación o falta de justificación podrían determinar acusaciones penales, como ocurrió ya con el caso de la Sedesol, en los tiempos que Rosario Robles fue la secretaria, en donde ya la PGR, después de que no pudo subsanar lo que le pidió la Auditoría Superior de la Federación, ya la PGR recibió una denuncia penal por parte de la auditoría. Digamos que en el caso del gobernador está apenas en el primer paso. Ya le observaron que gastó mal 1.400 millones de pesos y que subejerció, por cierto, 200 y tantos millones de pesos. 204. O sea que eso también es gravísimo. Yo lo que creo es que ya no les cabía dinero en las alforjas, y entonces dejaron los 204 millones de pesos y no se crecieron. No hay escuelas que ocupen mobiliario, no hay calles que ocupen ser construidas. Dejaron perder 204 millones de pesos y malgastaron 1.400 tantos millones. Otro caso muy similar. Entonces es todo. Es mal administrador, tiene conductas a mi juicio delictivas, y pues es un mal ejemplo de gobierno en México. Manejado por su secretario de Planeación y Desarrollo Económico y por el secretario de Desarrollo Social, que uno de ellos ya ahorita anda viendo la posibilidad de ser diputado también. Entonces, pues son situaciones que bueno, ¿cómo se van a ver? Nunca habíamos visto a dos secretarios del gabinete involucrados en cuestiones penales ajenas al gobierno, y que le hayan quitado el secretario de gobierno y ya lo hayan metido a la cárcel. Por un asunto de defraudación también. Exacto, no relacionado con el gobierno, pero... No, con su práctica privada. Exacto. Igual que la Naya, está relacionada con sus actividades privadas. Delicado, muy delicada la actuación de gente simpatizante con Acción Nacional. Martín. Sí. Pues bueno, siguiendo en esta tónica, pues no podemos esperarnos a que pasen mucho tiempo para que esto se resuelva y sigamos sufriendo este tipo de situaciones. O sea, definitivamente se debe de tener mayor celeridad y, repito, sin sesgos de tipo partidista, sino única y exclusivamente en base a la ley. A ver, señores, yo estoy preocupado de algo de este programa.
Ya caímos en el juego de los mismos políticos de puro criticar, criticar y criticar. Yo no he escuchado ninguna propuesta interesante de ningún candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo vamos a sacar este país adelante? ¿Cómo? La verdad de las cosas es que no he escuchado. Mir dice por un lado que vamos a pasar a ser al primer mundo, el otro dice que va a ser, Anaya dice que va a ser el mejor presidente de México, López Obrador con una marita mágica va a acabar con la corrupción y va a acabar con los malos y porque van a ser buenos, porque van a ser gente de él. O sea, pero una propuesta seria de país, no he escuchado absolutamente nada que me convenza. Nada. Pues mira, ¿será que no has buscado Bueno. donde debías, verdad? Pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador, te recomiendo no que te avientes las 400 páginas de su proyecto que ya ha presentado en su plataforma, pero sí que leas la columna de Zuckerman. ¿Zuckerman se llama? Leo Zuckerman. Zuckerman, de hace 3 días. Ahí viene expuesto el catálogo de propuestas de Andrés Manuel para el tema de la corrupción. Muy bien delineada, numerado. Es bastante interesante. Pero será creíble, Jesús. Bueno, te está Digo, diciendo, ¿será creíble? ya si le crees tú o no le crees, pues ya es otra cosa. El tema es que si hay Pero presentación propuestas de Estado, propuestas para crear empleos, propuestas Bueno. para... Digo, una persona anticuada como López Obrador, totalmente anticuada cuando Es que tenemos caes en lo mismo que tecnología. estás criticando. Pero, o sea, pero estás tenemos diciendo, tecnologías muy avanzadas. Nos la pasamos criticando. Y cuando entonces se ponen protestas, se critican. O sea, se trata precisamente de eso. Ahí hay sí un cúmulo de propuestas muy claras. Sí, mira, y no podemos decir que todas las gentes que están rodeando a López Obrador o que andan alrededor del mío de Anaya son malas. Debe haber un Tenemos bueno. Aquí tenemos está Jesús, un gentes, ejemplo, es extraordinario. tenemos gentes extraordinarias, gentes con pensamiento claro, gentes que señora. saben. Mis por respetos ejemplo. a la señora. Ajá. Entonces, pues hay cosas muy buenas alrededor de ellos, particularmente alrededor de López Obrador. Tenemos gente muy brillante que en su momento hizo muy buen papel. La preparación de Meade es impresionante y es una persona que tiene una experiencia. Anaya es joven, un poco alocado si quieren, pero también tiene sus detalles buenos. El problema es cómo... Toca bien la guitarra. ¿Cómo? Ay, toca algo la guitarra, ¿no? Algo bien la guitarra. El problema es, las gentes que lo rodean serán lo suficientemente capaces de ofrecernos ese país que estamos requiriendo. Esa es la pregunta. ¿Los intereses que hay alrededor de lo que se llama el sistema dejarán hacer las cosas? No sabemos. ¿Habrá alguien que tenga pantalones para corregir el rumbo? ¿Habrá alguien que tenga pantalones para corregir el rumbo? ¿Habrá alguien con visión de Estado? ¿Habrá realmente entre los tres con posibilidades alguien que tenga zapatos de estadista? Se los dejo a la interrogante. No, pues la interrogante tiene respuesta. La interrogante es una respuesta que se puede explicar a partir de una historia de lucha por un cambio del régimen económico y político de México, que ha sido denostada, perseguida. Pero No he dicho nombres, perdonavidas, no he dicho nombres, que ha sido perseguida, denostada, que ha sido utilizada para estigmatizarse. Ese cambio verdadero, ese estadista, está en México y se llama Andrés Manuel López Obrador. Lo demás, mira, en el caso de Meade, Lo dudo, pero el bueno. caso de Meade es un burócrata que quieren convertirlo en presidente, los intereses que han estado dominando al país. En el caso de Anaya, es una persona, como dicen aquí, alocada, que también le quiere responder a sus intereses, pero que no genera la confianza en esos intereses que apoyan tanto el PRI como el PAN. ¿Por qué? Porque es bastante inestable emocionalmente. Pues esperamos que
la gente piense muy bien, analice muy bien en el momento de emitir su voto. Y las cosas se van a empezar a dar ahora que ya empiecen las campañas. Se van a saber muchas cosas y estoy seguro que vamos a tener mucho de qué hablar. Bueno, pues ya estamos por terminar el programa. Les mandamos un saludo muy afectuoso a quienes no nos acompañaron el día de hoy. No vino nuestro amigo Joaquín Moya, no vino nuestro amigo Virgilio Muñoz, no vino nuestro conductor Héctor Polo, pero les mandamos un afectuoso y caluroso abrazo. Y a todos los radioescuchas, disfruten este fin de semana, que va a estar un poco frío, pero bueno, el cuerpo sabe que es viernes y hay que disfrutarlo. Un abrazo y saludos a todos. Termina tu programa Diálogos y Contrastes, donde escuchas los diferentes puntos de vista de Ensenada. Escúchanos la próxima semana en esta misma frecuencia.